Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, un poco este video es para sintetizar las principales ideas del texto que les propusimos con la profe Alejandra y explicar la relación con el video de Tonucci y la propuesta que les hicimos de filmar un video. Bueno, primero ubicar el texto. El texto es un texto del año 2006, es decir, que ya tiene unos años. Es un fascículo, ¿sí?, que forma parte de una serie de fascículos que en su conjunto forman Explora Pedagogía, que es un programa de capacitación multimedial. Y bueno, y este fascículo en particular se llama Hacer Escuela y las autoras son Silvia Serra y Natalia Fatore. A grandes rasgos, el texto lo que hace es marcar un recorrido en relación a la escuela como institución que nace en la modernidad y que al día de hoy sigue siendo la institución educativa por excelencia, pero que es también foco de cuestionamientos, se pone en duda, ¿sí?, su función, y enfrenta algunos desafíos de los cuales vamos a charlar y desde los cuales está planteado también la propuesta con el video de Tonucci. Bueno, el texto comienza, haciendo una introducción en relación a que la escuela es algo que nos atraviesa a todos, es decir, todos transitamos por una escuela. La experiencia escolar es parte de nosotros, de nuestra biografía, ¿sí?, de nuestra biografía como personas. Está constituida por la biografía escolar también, eso lo vimos el año pasado en el taller de práctica 1. Bueno, las autoras comienzan a decir esto, que la escuela y la experiencia escolar es algo común a todas las personas. ¿Qué hace la escuela con nosotros? Bueno, la escuela lo que hace con nosotros es, por supuesto, escolarizar, ¿sí? La escuela lo que hace con nosotros es escolarizarnos, es decir, brindarnos el capital cultural necesario para poder vivir en sociedad, para poder ser ciudadanos. En esto de brindarnos un capital cultural, entran en juego algunas cuestiones, como por ejemplo la disciplina, la norma, los conocimientos, los contenidos escolares. También podríamos nombrar esto de la institución como el templo del saber, ¿sí?, y al cual accedemos y entramos para convertirnos en ciudadanos. La acción de la escuela incluye, además de la alfabetización, el acceso a la cultura, la transmisión de una historia común, la de las normas, los códigos de convivencia, modos de portar el cuerpo, el conocimiento, el respeto a los símbolos patrios. Todo eso, ¿sí?, forma parte de la experiencia escolar que nosotros transitamos y de todo eso nos apropiamos, ¿sí?, en la escuela, en la institución escolar. Y ahí hay una distinción que también es interesante recuperar, que tiene que ver con la diferencia entre escolarizar y educar. No es lo mismo, eso lo habíamos visto el año pasado también. Una cosa es la educación como proceso de transformación, como una práctica reflexiva, ¿sí?, y otra cosa es la escolarización. La escuela puede educar, la escuela educa, pero la educación no necesariamente sucede o acontece en la escuela o exclusivamente en la escuela. La educación puede acontecer en otros escenarios que no necesariamente tiene que ser la escuela. Bien. La escuela disciplina, civiliza, aculturiza, reprime, homogeniza, encasilla, domestica. Son todas acciones que se le atribuyen a la escuela y que se le atribuyeron a lo largo de la historia. Y es un poco de eso es lo que tratan de desarrollar las autoras de una manera crítica y también para que nosotros reflexionemos en relación a estas características que le atribuimos a la escuela, si son realmente así o si podemos empezar a desnaturalizarlas para pensar otro tipo de escuela. ¿Cómo es que las escuelas llegan a ser lo que son? Bueno,
Esto tiene que ver también con un proceso que inició en la modernidad, por eso decimos que la escuela como tal es una institución que forma parte del paisaje moderno, junto con otras instituciones. Las escuelas, como decía, durante la modernidad surge la idea de un Estado, el Estado-nación. Entonces, esta idea de Estado-nación y de formar a los futuros ciudadanos, digamos, esa función o esa finalidad la tiene que cumplir una institución. Entonces, de esa manera nace la idea de escuela. La escuela estaba llamada a promover en las nuevas generaciones el sentido de pertenencia a un espacio social determinado, que era el nacional y que se compartía con otros ciudadanos. Entonces, la escuela iba a formar el sentido de pertenencia a una determinada sociedad. Entonces, todos iban a tener el mismo sentido de pertenencia. Este proceso o el proceso de surgimiento en el que tienen lugar las escuelas no fue rápido ni fue sencillo, fue un proceso que llevó tiempo. La escuela aparece como el espacio adecuado para brindar a las nuevas generaciones un saber excedente al saber privado del mundo familiar, un saber específico, es decir, la escuela iba a formar, iba a brindar los conocimientos esenciales, ¿sí?, que la familia no puede brindar, digamos, que la familia no está capacitada para transmitir ese tipo de conocimiento que la escuela sí. Por supuesto, la escuela estaba asociada al progreso. Transitar por una escuela significaba tener un futuro. O pensar la escuela y pensar a los futuros ciudadanos para el Estado significaba, o el horizonte era el progreso de esa sociedad. Bien, esto también de pensar la escuela asociada al progreso tenía que ver con la necesidad de construir un orden social para que una sociedad progrese. Esa es la mentalidad o la ideología de los estados modernos, ¿no? Para que una sociedad progrese es preciso lograr el orden social. Si yo tengo ordenado y controlado a los ciudadanos, puedo avanzar, ¿sí? Ese era el ideal de los estados modernos. Y bueno, y para cumplir esa función, ¿qué mejor que la escuela? Y bueno, y acá aparece un sector de la población privilegiado que viene a ser la infancia y los jóvenes. ¿Por qué? Porque se creía que este sector de la población digamos, era como más dócil, más manejable, era más maleable. Entonces se toma la escolarización a partir de la edad aproximada de los 6 años, ¿sí?, de los 6 años en adelante, porque era una edad, ¿no? Los niños quedan representados como los sujetos en condiciones de hacer posible un tipo de sociedad imaginada por los adultos. También esta idea que, digamos, que uno tiene incorporada, en la que el niño es un ser incompleto que a través de la educación o de la escolarización se puede llenar, las famosas viñetas de Tonucci, que él representa esto del niño que hay que llenar con conocimientos. Bueno, esa idea tiene que ver con esta época de los estados modernos, del surgimiento de la escuela y de la infancia como la población privilegiada para cumplir con esta finalidad o este ideal de progreso. Bien, ¿qué define una escuela? Bueno, hay varios elementos, nombramos algunos de lo que define una escuela. La escuela como una institución cerrada, separada del mundo exterior, como un templo del saber, es decir, como la única institución en la cual puede circular el conocimiento y la cultura, ¿no? Por eso la escuela como la única que puede cumplir la función educativa, a diferencia de la familia. La familia puede desarrollar las normas las normas básicas de convivencia, pero la escuela es la que va a transmitir los conocimientos necesarios para
adquirir el capital cultural suficiente como para poder vivir en sociedad. Bueno, cuando surgen las escuelas, en realidad ¿qué define una escuela, no? Bueno, tiene que ver también con el surgimiento de las escuelas, aparece la figura de quien enseña como una de las figuras más importantes, el docente como el que porta el saber y es el que le transmite a los niños ese saber, aparece con una figura de autoridad y esta vinculación asimétrica docente-alumno, ¿no? Bien, ¿qué más? Esta organización del espacio escolar se complementa con el método de enseñanza simultánea, ¿no? Esta es otra característica de la escuela moderna, enseñarles a todos en un mismo lugar, en un mismo tiempo y espacio compartido, a todos enseñarles lo mismo en el mismo momento. Este es un ideal pansófico que Giacomeño, ¿sí?, lo postulaba en su didáctica magna. Bueno, la organización graduada, ¿no? Esto de la complejización de los saberes y la edad evolutiva de los niños, ¿no? Enseñar que la enseñanza esté graduada, de lo más simple a lo más complejo. Esa es otra característica de la escuela. La escuela constituyó el método ideal para que nosotros nos sintiéramos parte de un todo. A través de ella era posible construir semejanzas en las diferencias, instruir una bandera y unos orígenes, ordenar elementos dispersos, formular un proyecto político, social y económico. De ahí la importancia de la escuela como institución educativa. Bien, la escuela como institución comenzó a expandirse, se comenzaron a formar sistemas educativos y bueno, esa realidad llega a la Argentina también, más precisamente en la década del 80, 1880, en pleno proceso de organización nacional, que bueno, que algunos autores también lo llaman como el periodo conservador de la historia argentina. Ahí podemos nombrar, que seguramente lo conocen, Sarmiento, que fue presidente en su momento, pero fue uno de los pioneros en esto de que la escuela era una de las instituciones privilegiadas y la institución más importante para promover la alfabetización, para lograr que todos estén educados, que todos puedan adquirir ese ideal de ciudadano civilizado que Sarmiento pretendía. Bueno, el panorama de la Argentina antes de la década de 1880 era, bueno, que no había escuelas, había sí experiencias aisladas, y la escuela era para algunos pocos, para los sectores más privilegiados. Otros sectores no accedían a la escolaridad más que la educación del hogar, la educación en casa. Bien, entonces, a partir de la movilización de algunas personalidades como Sarmiento, la escuela empieza a aparecer como prioridad y como parte de un proyecto político. Es así que se sanciona la Ley 1420, que es la Ley de Educación Común, que postula la obligatoriedad de la escuela. La escuela debe ser obligatoria, gratuita, para todos. Y bueno, a partir de ahí se empieza a hablar de la escuela. Simultáneamente también, por supuesto, había que formar docentes para las escuelas. Entonces nacen las escuelas normales en Paraná, que eran las escuelas que formaban a las maestras. Maestras porque en ese momento, esto de, acá lo dice en el texto, la feminización de la tarea, porque Sarmiento decía que la mejor persona para cumplir la tarea educativa era la mujer. Entonces, por eso, en su mayoría, prácticamente todas las maestras que egresaban eran mujeres. Bien, en esta realidad, como les venía diciendo, en estos momentos que surge la escuela, que ahora iba a ser pública y gratuita,
era una institución a la cual podían acceder todos. Pero ¿qué pasaba luego? En ese momento existían lo que eran los colegios nacionales, que tenían, digamos, un carácter preparatorio para acceder a la universidad, y esas personas eran las que iban a formar parte de la clase dirigente. A ese nivel educativo, que es lo que nosotros llamamos nivel secundario, no accedían todos. Entonces ahí se veían las diferencias sociales, digamos, sociales, económicas. Bien, en este contexto nos ubicamos 1880, finales del siglo XIX, principios del XX. La Argentina tenía un panorama, un paisaje bastante diverso, que bueno, algunos políticos, lo vuelvo a nombrar a Sarmiento, hablaban de civilización o barbarie, ¿no? Y en la barbarie ubicaba al gaucho, a los aborígenes, ¿no? A los cuales había que civilizar. En este panorama también llegan los inmigrantes, que también con su idioma, con su cultura, bueno, había una diversidad bastante importante que había que unificar, ¿no? Y para unificar, bueno, qué mejor pretexto que nacionalizar, es decir, incorporar a toda esta masa de personas a una única identidad nacional. ¿Quién iba a cumplir esa función? La escuela. Entonces la escuela, a partir de la alfabetización y de cierta, también tenía que ver con la formación moral del ciudadano, ¿no? Va a lograr unificar y conformar la identidad nacional, ¿no? Entonces ese fue la máxima de la escuela en estos tiempos. Por eso también tan importante los símbolos patrios, que a partir de ahí se empiezan como a fomentar, y más cerca del 1920 se adoptan como obligatorios. Bien, como vimos entonces, la escuela a partir de la ley 1420 empieza a tener un lugar importante en la sociedad. Es más, empiezan a surgir escuelas en todo el territorio argentino. Ya hablamos del sistema educativo argentino. A lo largo de la historia y de las distintas presidencias se van tomando decisiones en torno a la escuela. Y bueno, va ganando terreno, por ejemplo, otros niveles como el nivel secundario, el nivel superior. Y bueno, es con la Ley Federal de Educación, en la presidencia de Menem, ya nos ubicamos en la década del 90, cerquita, 1990. Esta ley lo que hace es, deja sin valor el carácter nacional de la escuela, y empieza la escuela y las escuelas empiezan a depender de las provincias, es decir, cada provincia, esto se conoció como el proceso de descentralización. Cada provincia tenía que hacerse cargo de sus escuelas, o sea, como un sistema educativo propio de cada provincia. El Estado se desliga de la organización, la gestión, la administración del sistema educativo nacional. Bien, esto, bueno, luego con la Ley Nacional de Educación 26.206, que es la ley que rige actualmente, algunas de estas cuestiones cambian, vuelve a la estructura que tenía antes. Sabemos, ¿no?, que con la ley federal hasta cambió la estructura del sistema educativo, aparecen los polimodales, por ejemplo. Y bueno, eso también desestructuró a las instituciones en lo edilicio también, ¿no? Esto de que haya escuelas primarias, por ejemplo, que tuvieron que incorporar el 8º y 9º y no contaban con el espacio físico suficiente para atender esa realidad. Bueno, con la ley nacional esto vuelve a acomodarse un poco, ¿sí? Pero igualmente algunos cuestionamientos continuaron. Bueno, y acá viene el título, ¿no?, que dice La escuela en la mira. Hace tiempo ya que la escuela viene siendo revisada, que viene siendo objeto de críticas y de cuestionamientos. ¿Cuáles son los problemas que la escuela debe enfrentar y qué cambios y resignificaciones se debe a sí misma? Bueno, hay varios planteados por las autoras, podemos nombrar algunos, y desde los cuales
relacionar a la propuesta que nosotras le hicimos. Bueno, por un lado, una de las cuestiones que debe enfrentar la escuela es esto de su aislamiento con el medio. La escuela no tiene nada que ver con la vida, ¿no? Esto de que lo que enseña la escuela, los contenidos escolares, están desvinculados de lo que los niños o los jóvenes, adolescentes viven en su realidad cotidiana, ¿no? Esto de lo que traen, los famosos conocimientos previos, si son realmente tenidos en cuenta a la hora de pensar una propuesta de enseñanza, ¿no? Bueno, a esto hace referencia. Por otro lado, también el papel que la escuela cumple en la reproducción de las desigualdades sociales, ¿no? Si bien el principio originario de la escuela es homogeneizar, es decir, a todos por igual, en esto de brindarle a todos por igual, las desigualdades están a la orden del día, ¿no? O sea que por más que yo brinde un conocimiento o desarrolle un contenido de determinada manera, no todos pueden apropiarse de la misma manera, ¿no? Entonces ahí es donde viene esta crítica de que o de que corremos el riesgo de que no todos aprendan, de que no todos puedan apropiarse del capital cultural. Bueno, por ahí aparece el aporte de unos autores que corresponden a las pedagogías críticas, que hablan de que la escuela es un aparato que transmite la ideología dominante, ¿no? Esto de una determinada manera de ver y de concebir el mundo, que también de alguna manera reproduce o ejerce control social, selecciona, clasifica, oculta, bueno, una serie de cuestiones que, bueno, habría que ver si realmente es así, o en algún momento de la historia fue así, pero bueno, habría que ver si hoy se sigue sosteniendo de que la escuela sigue siendo un aparato ideológico del Estado. La escuela no respeta las diferencias entre los sujetos y no trabaja con la diversidad. Bueno, esto es parecido a lo que decía hace un ratito, de que el discurso que nosotros escuchamos es, ¿no?, de que la escuela respeta la diversidad o de que sus propuestas parten de la diversidad del alumnado. Bueno, realmente es así. Si la escuela uniformiza, homogeneiza, aculturiza, ¿no?, de determinada manera, en eso se logra respetar la diversidad. Bueno, eso es uno de los cuestionamientos que se le hace a la escuela. Bueno, otra de las cuestiones tiene que ver con la calidad de la enseñanza, ¿no? En relación a la calidad de la enseñanza, tiene que ver un poco, esto de la calidad está asociado al lugar, digamos, de los conocimientos. Si los conocimientos están a la altura de la realidad, si los conocimientos están actualizados, ¿no?, si responden a la realidad del contexto y a la realidad que estamos viviendo en este momento, ¿no? Con eso está asociada la calidad. Yo acá señalé como importante, dice así: desde esta mirada el accionar de la escuela resulta insuficiente frente a los problemas que plantea el presente. Cabe preguntarnos aquí qué relación debe mantener la escuela con el presente, con el pasado y el futuro, para no correr el riesgo de funcionar solo a partir de las demandas a veces precarias que la sociedad le hace, ¿no? Nosotros sabemos que los conocimientos que la escuela imparte están socialmente legitimados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado es el que selecciona y el que legaliza los conocimientos que la escuela enseña. Entonces, esto es lo que se debe cuestionar. ¿Esos conocimientos responden a las necesidades de la sociedad o no? Bueno, en parte es eso lo que se discute. Bueno, esta es otra realidad. La escuela es acusada de dejarse invadir por los problemas sociales, ¿no? Esto de que la escuela es como que corre un poco su función pedagógica para transformarse en una escuela que asiste, una escuela que contiene.
Bueno, acá aparece lo del comedor, lo del ropero, centros de salud, ¿no? Como que atendemos muchas cuestiones que tienen que ver con las problemáticas sociales y se pierde o queda en un segundo plano la función educativa. Esto de educación y asistencia, cuidado y conocimiento, bueno, también. Por último, se acusa a la escuela actual de que ha dejado permear por la crisis de valores propias de la sociedad. Y acá viene uno de los valores fundamentales que viene con la escuela de la modernidad, que es la autoridad. El docente como la autoridad pedagógica. Y que que esa cuestión es una de las que más es objeto de críticas, ¿no? Si el docente sigue siendo autoridad dentro del aula. Deberíamos preguntarnos, por el contrario, por la historicidad de los valores, por su carácter situacional, por la necesidad de que sean construcciones colectivas y no simples retóricas. Esto de que, porque la escuela de antes es mejor, porque antes se respetaban a los docentes. Bueno, ¿qué pasa? Hoy la realidad es otra, hoy el contexto es otro, no podemos pensar en eso, en el pasado, en la nostalgia, ¿no? Hay que pensar en función del presente. ¿Qué construcciones hacemos en relación a los valores? ¿Cómo pensamos la autoridad? ¿Cómo construimos la autoridad en el aula? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Bien. Bien. Y bueno, finalizando, el último título en realidad, ¿sí? Que dice la escuela del presente y la escuela del futuro. Acá un poco lo que las autoras plantean es que por más que pensemos que la escuela necesite ser revisada, que haya muchas cuestiones que estén caducas, que se enfrenta a fuertes desafíos, también es cierto que no podemos pensar un horizonte en donde la escuela no esté, ¿no? La escuela tiene que estar, la escuela va a estar, ¿sí? La escuela sigue siendo un espacio dirigido a todos, con capacidad para abrir mundos, para habilitar, para incluir. La escuela sigue siendo ese lugar en donde logramos apropiarnos del capital cultural necesario para poder ser alguien, para poder pensar un proyecto de vida. Entonces, es importante, yo por acá señalé, ellas dicen: sabemos que no es lo mismo para ellos y para todos que haya una escuela y un maestro o un profesor allí esperándonos que no lo haya. No es lo mismo. No es lo mismo para cualquier niño, ¿sí? Estar aprendiendo en casa que estar aprendiendo en la escuela. Y acá es donde viene la vinculación con lo que nosotros les habíamos pedido, ¿no? La escuela sigue siendo un espacio, ¿no? Pensado para todos y en el cual aprendemos, ¿no? Por eso, ahora, más que nunca, en esta situación de pandemia y de distanciamiento social, es donde valoramos el lugar de la escuela, ¿no? Y yo creo que las familias también están valorando y se están dando cuenta del lugar que ocupan los docentes en el proceso de formación y en el proceso educativo de cada niño y de cada joven, cada adolescente. Y bueno, y frente a los desafíos que nombrábamos, ¿no? Cómo nosotros como docentes y ustedes también como futuros docentes podemos pensar a la escuela de otro modo, para que sea más interesante, para que atienda a toda la diversidad de alumnos, para que brinde conocimientos de calidad, contenidos de calidad, que haya calidad curricular. Bueno, ¿de qué manera? Entonces hay cuestiones que tenemos que revisar, sí, porque la escuela va a estar y va a estar siempre. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Y bueno, y ahí es donde viene Francisco Tonucci con su propuesta, ¿no? De aprovechar en este momento lo que
nos ofrece nuestra casa, lo que podemos aprender de nuestra casa, de nuestro hogar. Él en esa conferencia que nosotros le propusimos ver, da algunos elementos, da algunos tips desde los cuales nosotros podemos pensar cómo aprender determinado conocimiento, determinado contenido, ¿sí? No es lo mismo, pienso desde la biología, ¿no? Aprender, no sé, alguna transformación química leyendo el texto o el PDF que me mandó el profesor, a experimentar con ingredientes o con algún elemento que yo puedo tener en casa. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo aprender, no sé, los seres vivos, aprender la clasificación desde un texto, ¿sí? Que el texto es válido, no estoy diciendo que no es válido, pero la experiencia y lo que yo puedo vivenciar es lo que le va a otorgar la resignificación necesaria para que yo pueda aprenderlo, ¿sí? Que no es lo mismo que leer un texto, sacar las ideas más importantes, dar cuenta de eso con algún cuestionario y listo. No, hay que dar lugar a otro tipo de experiencias. Bueno, a eso los invitábamos nosotros, ¿no? A partir de estos desafíos y de la idea de que la escuela necesita ser revisada, bueno, ¿qué otras cuestiones puedo yo ofrecer? ¿Qué posibilidades yo puedo brindar para que la casa de cualquier niño, de cualquier adolescente, se transforme en un entorno de aprendizaje? Y nosotros como mediadores, ¿qué podemos ofrecer para que ese entorno de aprendizaje tenga lugar? A eso es lo que nosotros le queríamos llegar, o es el objetivo de la propuesta que les hicimos en el taller. Y bueno, esperamos que puedan cumplir, que puedan entender que estos espacios, como son los talleres, bueno, los seminarios también, son espacios en los cuales hay que participar, hay que involucrarse, porque no son espacios digamos, que cumplan con la condición de libres, ¿no? Estos espacios necesitan la regularidad, y la regularidad se logra con el compromiso, con la participación, con que ustedes puedan involucrarse. Así que bueno, espero que esto les haya servido de alguna manera y bueno, esperamos sus producciones.